Sobre la silla vacía del presidente Iván Duque en el acto de reconciliación y perdón ayer en Bogotá, al menos decir 5 cosas. Por un lado, no es la primera vez que el presidente Iván Duque deja plantada a la gente. No olvidemos la silla vacía en la minga indígena. Cada vez que hay problemas en comunidades, con víctimas, a él no le gusta eso. A él le gusta su programa de televisión, eso sí, reuniones, por ejemplo, para conspirar, para tumbar a Maduro, viajar a Washington, digamos, ese tipo de cosas sí le gusta, pero esto de reunirse con víctimas en las comunidades, digamos, eso no le gusta. Entonces no era de extrañarse que él fuera a hacer eso y que ese fuese el mensaje que le manda en el caso a las víctimas. Además, por ejemplo, su partido está liderando cuestionables procesos de reforma a la ley de víctimas. Entonces, digamos, no hay nada raro. Segundo, el debate me parece que no es si hay un papel o no un papel, o si hubo o no hubo un papel pegado en la silla. Ese me parece como la anécdota, ¿no? Yo creo que el hecho central es porque el presidente Duque no fue, porque el presidente Duque no le pidió perdón a las víctimas, porque el presidente Duque no lideró un acto de reconciliación. Es que lo que pasó en Bogotá no tiene precedentes hace 30 o 40 años. Una masacre de 10 personas, más de 70 personas heridas por armas de fuego. O sea, esto es dramático lo que pasó en Bogotá. Esto no puede quedar así porque sienta impunidad. Pero el cuestionamiento es al presidente Iván Duque porque él no lo hizo. Lo del papel o no lo del papel, digamos, eso es un distractor. Tercero, creo que el hecho fundamental ahora es presionar para que las investigaciones lleguen a buen término. Habría que remover los policías que participaron en eso, al menos los cuadrantes y las estaciones donde se produjeron los muertos tendrían que salir de la ciudad. Eso es como obvio, ya que no son capaces de mover la cúpula siquiera ni de Bogotá ni de la Policía Nacional, pues al menos que muevan los policías de ahí. Eso no genera ninguna confianza. Y reconstruir la confianza y aspirar a que las investigaciones avancen y que nos digan los proyectiles, por ejemplo, de dónde salieron, de qué tipo de armas fueron, etcétera, y que se avancen en las investigaciones. Yo creo que lo que hay que presionar sustancialmente son las investigaciones. Cuarto, hay que tener mucho cuidado en estas relaciones de la alcaldía y el gobierno nacional. Creo yo que Claudia López necesita a Duque, pero Duque también necesita a Claudia López. La recuperación económica del país pasa por Bogotá, aquí está el 25% del PIB. Entonces, tanto a uno como al otro hay que decirles, tengan cuidado con ponerse a jugar en una disputa política, porque el que va a salir perjudicado es todo el país y la recuperación económica de todo el país. Entonces, así como uno necesita al otro, todo el mundo tiene que entender que lo mejor es que las relaciones no se rompan. Lo quinto, el gobierno ha sostenido la tesis ahora, desde el día sábado, que detrás de eso están las disidencias de las FARC, está el ELN. La teoría para los expertos, a simple lógica, parece ridícula, por decirlo menos. Porque habría que pensar dos cosas. Las FARC en su mejor momento, en los años 90, cuando se tomaban capitales departamentales, concentraban de a 500 guerrilleros, nunca logró hacer una cosa de esas en Bogotá. Significa entonces que si son disidencias y ELN, hoy están más fuertes que en los años 90, cuando era el auge de las FARC. Eso significaría que la política de seguridad es un fracaso, pero además lo otro que significa es que ningún analista serio, ninguna persona seria sostiene una cosa de esas. La otra posibilidad es que es aún más ridícula, y es que los policías que asesinaron a Javier Ordóñez lo hicieron haciendo parte del ELN o de las disidencias, porque eso fue lo que provocó las protestas. Es complicado sostener eso también, es decir, pensar que todo esto es una gran conspiración, por eso creo que es muy complicado. Entonces el gobierno, para evitar este tipo de cosas, comentarios como los que yo estoy haciendo, tiene que mostrar las pruebas, porque todo parece indicar que lo que sucedió es un tema de acción colectiva, es un tema que se dio, por ejemplo, en Minneapolis después de lo de George Floyd, y es un efecto contagio, es decir, hay una violencia colectiva, hay un efecto contagio, hay grupos poblacionales que se aprovechan de eso en diferentes ciudades, en diferentes partes, y ya. Pero pensar que aquí hubo una planeación, pues significaría que esto arrancó por la muerte de Javier Ordóñez, entonces los que mataron a Javier Ordóñez hacían parte de la conspiración. O sea, es muy complicado, pero es muy bueno que el gobierno muestre las pruebas, y ya que el señor Ceballos está en ronda de medios, que muestre las pruebas, porque de no ser así, esto es estigmatizar la protesta social, estigmatizar los muertos, incluyendo menores de edad, estigmatizar las familias de las personas muertas asesinadas y estigmatizar toda la democracia colombiana. Entonces me parece muy complicado que muestren las pruebas.